Capítulo 16. Cheetah no estaba acostumbrada a ser perseguida. Los novadores de la casa Navigator más importantes solían estar protegidos de esas experiencias desagradables gracias a gruesos muros, sistemas de seguridad, emplazamientos de armas, guardias y sobre todo, el hecho de que, como novador, uno tendía a dejar los lugares peligrosos en manos de otros. La protección que brindaba el dinero, en otras palabras. Menos mal, porque últimamente su paso más rápido sin ayuda era una cojera ágil, y ni siquiera podía mantenerla por mucho tiempo. Desde luego, no estaba hecha para correr y esconderse. Por desgracia, todas sus medidas de protección resultaron inútiles. El pequeño grupo de seguridad que había traído consigo, más como guardia de honor que para otra cosa, no tendría ninguna posibilidad contra la cantidad de tropas corruptas que habían acampado en el enclave. Además, cualquier combate atraería la atención del resto de la Legión Fantasma, razón por la cual la propia fuerza de Skitar y de Baraz aparentemente estaban esperando el momento oportuno. Nadie confiaba en que Solomon Akurra no tuviera un plan B para eliminar a Lucretia Mons si se declaraba la guerra, incluso en medio de una invasión. Así pues, Cheetah vivía como una fugitiva dentro de una estructura embrujada por el cadáver de un Ogryn atrapado en las garras de una pesadilla que creía haber quedado en los lados oscuros de la tecnología. Lo había visto en las cámaras de seguridad, mientras ella y su pequeño grupo era trasladado al interior de Lucretia Mons, una figura enorme y corpulenta que se movía de forma distinta a cualquier ser vivo que hubiera visto antes. Era cierto que Cheetah no había estudiado los Ogryns, pero este no se movía pesadamente, ni con la lentitud y el método del sirviente que superficialmente parecían ser. Tenía un aire claramente mecánico, un arranque y parada sin movimientos superfluos. Era profundamente inquietante, y eso para alguien que había pasado una buena parte de su vida adulta contemplando la locura del mar de las almas. Lo único positivo era que el enemigo no sabía de su presencia. El diabólico Secundus, como aparentemente se conocía a esa inteligencia dominable, no lo buscaba específicamente. Su objetivo era encontrar pruebas de que el mecánico de Lucretia Mons hubiera participado en un ataque contra el propio Solomon Akurra u otros indicios de traición. Sin embargo, parecía deleitarse merodeando por los pasillos y corredores de la Forja al azar, intimidando a los adeptos con su presencia, lo que lo obligaba a la delegación de Brovantes a estar siempre alerta por si se topaba con ellos. «Espero que estés contenta», unó Cheetah a Derek. Intentaba acomodarse en una palet en una cámara de almacenamiento y las láminas aislantes del mecánicos usaba para envolver las delicadas piezas de las máquinas no conseguían ablandar mucho la superficie. ¿No le agrada el alojamiento, mi señora?, respondió Derek sin abrir los ojos. La inquisidora, la bruja, estaba tumbada boca arriba en el suelo, con las manos detrás de la cabeza. «No, ni mucho menos», dijo Cheetah con enfado. «He visto cómo viven los de tu clase ahora», dijo Derek. «Desde que me convertí en inquisidor, he estado en todo tipo de lugares. Antes, cuando vivía en los barrios bajos, no sabía lo que significaba decadente. Fue una de esas palabras que aprendí cuando estaba aprendiendo a hablar como un inquisidor, pero en aquel momento no significaba mucho. Tuve que verlo, y por todos los santos y primarcas, he visto cosas que no olvidaré fácilmente». «¿Tienes algún argumento?», preguntó Cheetah. «Ni siquiera puedo imaginar cómo vive la gente como tú», dijo Derek. «Si me hubieras preguntado cómo es la casa de una persona rica, no habría tenido ni idea, y allí estaba yo, teniendo que abandonar la que yo llamaba mi hogar porque alguien pensó que era una bruja». «Eres una bruja», dijo Cheetah con un escalofrío. Aún le inquietaba estar tan cerca de una psíquica no autorizaba y odiaba que se lo recordara. «Y tú eres una mutante», dijo Derek sin rencor. «Ambos servimos al emperador lo mejor que podemos. Lo que quiero decir
Es que realmente no me importa si esto no se compara con las comodidades de tu maldita cama. Y lo que quiero decir es que estaríamos en un lugar mucho más cómodo de este si no fuera por ti, espetó Cheetah. Ni siquiera estaría aquí si no hubieras tramado este plan. Pero bueno, acepté seguirte, así que qué ingenua fui. Pero estamos acampadas en este lugar ridículo solo porque decidiste que intentar asesinar al caudillo de este planeta. ¿Crees que yo le di las instrucciones a los Skitarii? Respondió Derek. No aceptaban mi autoridad, por muchas rosetas que les mostrara. Algunos magos del Mecánicos estaban coordinando actos de sabotaje y resistencia y me enteré. ¿Cómo? Derek suspiró. Inquisidor, ¿recuerdas? Puede que haya mentido para entrar, pero no habría durado mucho como interrogador si no hubiera demostrado aptitud para el trabajo. En fin, cuando me rebelé como inquisidor con especial interés en la Legión Alfa, solicitaron mi ayuda para determinar la mejor manera de coordinar sus ataques. Yo era una asesora, nada más. Apuesto que ahora están muy contentos de haberte pedido ayuda, doña Cheetah. Si hubiera funcionado. Cheetah chasqueó la cuenta. Sí, esa es la mayor nada de la galaxia. Tenía que hacer algo para ganarme su favor, dijo Derek, sonando irritada por primera vez. Se giró de lado y miró fijamente a Cheetah bajo la tenue luz que entraba por los lúmenes del techo. ¿Qué les ofreces ahora, Una navegante sin nave, aislada de su pequeño reino. Solo eres valiosa si el Imperio reconquista este planeta, pero puedo darles información sobre su enemigo. Y mencionar que el Imperio lo reconquista, un inquisidor del Ordo Malleus puede tener mucho que decir sobre quién será purgado y quién no, señaló a su alrededor. Aquellos que demostraron su lealtad al darnos refugio e intentar socavar el dominio de la Legión Fantasma, por ejemplo. Cheetah resopló, pero lo exasperante era que Derek tenía razón. Cheetah estaba acostumbrada a tener influencia y contactos, ese tipo de poder blando que no requería un ejército privado de sicarios para ser efectivo, aunque siempre era útil tenerlo como plan B. Estaba aislada allí, y dudaba que sus habilidades de negociación le sirvieran de algo contra la inteligencia inhumana que acechaba en esos pasillos, en caso de que la encontrara. Bueno, ¿hasta dónde has llegado?, preguntó de mala gana. ¿Ya los has convencido para que te dejen ver el pilar de los sueños? No, admitió Derek. Estoy esperando el momento oportuno para mencionarlo. Si lo interpretan mal. ¿El momento adecuado?, repitió Cheetah. Podríamos ser descubiertos en cualquier momento. ¿Qué pasará entonces? Estamos completamente a merced del Mecánicos, le recordó Derek. No necesitan entregarnos a la Legión Fantasma para deshacerse de nosotros, Cheetah. Podrían matarnos fácilmente si deciden que somos enemigos y simplemente culpar a los traidores si alguno de nuestros aliados llega a preguntar qué nos pasó. Necesitamos algo que distraiga al diabólico y a sus soldados para que el Mecánicos esté menos preocupado porque encuentren sus tesoros. O que se acerque tanto que el único lugar donde podamos escondernos sea donde guarden sus tesoros prohibidos, murmuró Cheetah, aunque me inclino a pensar que en este caso simplemente dejarían que nos encontraran y se lo llevaran todo. Por suerte, estoy acostumbrada a sacar el mejor partido de las malas situaciones, dijo Derek, volviendo a tumbarse boca arriba. Según los cálculos aproximados de Cheetah, habían pasado varias horas, aunque el sueño interrumpido que había logrado conciliar debido al dolor de la cadera y la espalda y el cuello y la mayoría de las demás articulaciones en distintos grados dificultaba calcularlo con precisión. Derek roncaba suavemente, con la exasperante manera de alguien que hacía tiempo que había aprendido a dormir en cualquier sitio, y, como insistía en el lado menos benevolente de Cheetah, alguien cuyo cuerpo no la estaba saboteando activamente. La hora del día tenía poca importancia en las profundidades de Lucretia Nons, y había estado durmiendo cuando podían, pero parecía la madrugada. Ese momento en que las dudas se filtraban desde el suelo hasta la mente. Cheetah se había convencido del plan de Derek, por llamarlo de alguna manera,
con la idea de hacer algo heroico. Una misión para encontrar un artefacto prohibido y destruirlo para evitar que cayera en las manos equivocadas, ya fueran las de un traidor o las de un aliado nominal, bien intencionado pero equivocado. En cambio, yacía sobre una pila de sábanas incómodas, esperando a que un terrible enemigo la encontrara sin haber logrado nada. Aquello le parecía una muerte sin sentido, y aunque Cheetah no deseaba morir en ninguna de sus formas, una muerte sin sentido en estas circunstancias era lo que menos quería. Podría haberse conformado con una muerte sin sentido en la comodidad de su entorno habitual, o con una heroica logrando un objetivo que beneficiara al imperio. Una muerte cómoda y también beneficiaria al imperio era lo ideal, supuso, pero eso parecía improbable. La puerta vibró y Cheetah se despertó sobresaltada, con el sudor corriéndole por la frente y un gemido ahogado de dolor por el crujido de su cadera. Agarró su bastón. El bastón eléctrico disimulado no le serviría de mucho si no lo hubieran descubierto, pero era mejor que nada. Intentó incorporarse. Derek ya estaba sentada, y Cheetah se estremeció al ver un fuego antinatural surgir alrededor de la mano derecha de la bruja. No se tranquilizó mucho cuando el fuego se extendió, al parecer la figura ya familiarizada de Saefa Baraz al abrirse la puerta, pues la llegada inesperada de la maestra de la forja rara vez presagiaba algo bueno. «Debes moverte», dijo Baraz, confirmando las sospechas de Cheetah. «La inteligencia dominable se dirige hacia aquí. Tus compañeros están siendo reubicados». «¿Qué haces aquí?», gruñó Cheetah, poniéndose en pie con dificultad. ¿Acaso tu presencia no levantará sospechas ni llamará la atención? «Negativo», respondió Baraz. «Como maestra forjadora, tengo plena autorización y puedo estar en cualquier parte de Lucretia Nones. Los adeptos de menor rango estarían fuera del lugar en sectores que no se relacionan con sus tareas, mientras que toda la forja es mi responsabilidad». «Entendido», reconoció Derek mientras se dirigían hacia la puerta. «Pero dado que el Diabólicos te está investigando a ti específicamente, ya he escaneado mi base de datos», dijo Baraz en un tono que rozaba el escalofrío. «No encontró nada que yo no quisiera que encontrara. Tengo cierta experiencia lidiando con herejes tecnológicos», añadió. «Aunque es formidable, esta inteligencia abominable ha desarrollado un exceso de confianza, o bien lo ha heredado de la mente retorcida que la creó. No puede concebir que su código basura y sus fantasmas tecnológicos sean insuficientes para vulnerar nuestros protocolos de seguridad. Lo más difícil ha sido asegurarse de que no se dé cuenta de que algunos protocolos permanecen intactos». «Entonces, ¿por qué sigue aquí?», preguntó Cheetah, jadeando mientras comenzaba a recorrer uno de los interminables y similares pasillos de Lucretia Nones. «¿Por qué no está allá afuera luchando?». «Intenta comprender los programas de una inteligencia dominable. Es imprudente, con el riesgo considerable de caer uno mismo en la herejía», murmuró Baraz. Sin embargo, si tuviera que hacer una estimación, vio dos posibilidades probables. O bien, no se trata de un programa bélico y desea evitar una posible destrucción, o bien, ansía el dominio sobre Lucretia Nones y está retrasando su informe con la esperanza de encontrar alguna prueba que convenza a Curra de concederle ese privilegio. «O ambas cosas», sugirió Derek, y Baraz emitió un pequeño sonido de campanita que Cheetah interpretó como una señal de acuerdo. «En efecto, los cálculos sugieren». Dejó de moverse y de hablar a mitad de la frase, y por un instante, Cheetah temió que la maestra herrera hubiera sufrido algún tipo de fallo catastrófico en el circuito. Sin embargo, no se tranquilizó mucho cuando unas mecandendritas salieron de la túnica de Baraz y la sujetaron a ambas por la muñeca. «El Diabólicos ha cambiado de rumbo», zumbó Baraz con urgencia, tirando de ellos. «No podemos llegar al siguiente sector. Debéis ocultarnos en esta zona». «¿Cómo? ¿Dónde?», preguntó Cheetah, apretando los dientes por el dolor pulsante, pero sin desear ser sorprendida a la vista de todos por una inteligencia abominable. «Es la única opción viable», dijo Baraz, deteniéndose frente a un trastero. Abrió las puertas y dejó al descubierto un espacio prácticamente vacío, con solo un par de herramientas viejas colgadas de ganchos.
Debes quedarte dentro y esperar mientras los distraigo. ¡Nos detectará!, gruñó Dirk, pero Varas negó con la cabeza en un gesto deliberadamente humano. Poco probable. No tenéis partes mecánicas, ni fuerza motriz, ni código. Permaneced en silencio, y sus sentidos físicos podrían no registrar vuestras formas biológicas. Los guió hacia el interior con una fuerza casi de empujón y luego cerró las puertas. Oscuridad. Cheetah resistió la tentación de abrir su ojo distorsionado por el deseo de ver algo. Probablemente no le mostraría mucho allí, y quién sabía qué exóticos dispositivos sensoriales poseía la forma física del Diabolicus. Parecía un sirviente o gris normal, pero era una suposición peligrosa. De repente, se preguntó qué pasaría si obligaba al Diabolicus a mirar fijamente su ojo distorsionado. Para la mayoría, eso significaría la muerte. Lo sabía de sobra. Ya había matado como él antes, cuando había sido necesario. Destruiría las matrices neuronales restantes de Logrin, incapacitaría, o al menos dañaría la conciencia que habitaba en su interior. ¿Podría matar a esta maldita cosa directamente? ¿O acaso una mente artificial era tan diferente a la de un ser vivo que no se vería afectada? Esperaba no tener que averiguarlo nunca, pero aquello le dio una pequeña esperanza a la que aferrarse. Una puerta se abrió con un siseo, apenas perceptible a través del ruido ambiental y por encima de los leves sonidos metálicos de dos pares de pulmones que inhalaban y exhalaban con la mayor discreción posible. El paso rápido y firme de unos pies enormes que caminaban con determinación de acero. Se acercó, para luego detenerse bruscamente. ¿Maestra de la forja? Zumbaba una voz mecánica, y Cheetah hizo todo lo posible por reprimir un escalofrío, incluso a través de una rejilla de voz que había sido instalada en un ogro. El Diabolicus Secundus había sonado más inhumano de lo que cabía esperar. ¡Abominación!, respondió Varas, en un tono inconfundiblemente frío y cortante. No tengo nada más que comunicarme contigo. Oyó un torrente de lenguaje codificado, y entonces Varas volvió a hablar, aparentemente respuesta. No usaré el bíblico. Manches el idioma al usarlo. Entonces, pregunto de nuevo, ¿por qué estás aquí?, dijo el Diabolicus Secundus. Cheetah no quería estar imaginando cuando los crujidos se deslizaban a través del discurso, como si los propios circuitos se opusieran a quien los manejaba. Esta es mi fragua, y yo voy donde me da la gana, respondió Varas, con un breve y agudo estallido de estática que Cheetah reconoció como un resoplido altivo. ¿Qué haces aquí? Yo también voy donde me place, dijo el Diabolicus con una risa mecánica, y puede que esta forja no permanezca aquí por mucho tiempo más. Advertencia. Tu declaración sugiere que los procesadores están defectuosos, respondió Varas. Nos atenemos al acuerdo alcanzado con Lord Akurra, y usted no ha encontrado datos que demuestren lo contrario, ya que no existen. Indicar un resultado diferente supone poner en entredicho el juicio de Lord Akurra. Su mente es de carne, por lo que su juicio es inevitablemente inexacto, replicó Diabolicus. Es mi deber rectificarlo cuando sea necesario. Pregunta. ¿Sugiere en sus cálculos que puede desempeñar eficazmente este cargo desde su ubicación actual?, dijo Varas, con lo que Cheetah juraría que era sarcasmo. No puedo imaginar un escenario en el que ese resultado tenga una alta probabilidad. Se oyó un golpe sordo que Cheetah tardó un instante en identificar. Entonces lo comprendió. Munición impactando contra un cargador automático. El Diabolicus había armado el cañón de su brazo. Ten cuidado, señora forjadora, gruñó el Diabolicus. Advertencia desestimada y reiterada, dijo Varas, y Cheetah oyó el silbante susurro de los mecanendritas deslizándose unos sobre otros y el rugido más ronco y áspero de una antorcha de fusión al encenderse. El señor Akurra fue claro en sus instrucciones. No dudaré en tomar represalias ante un acto de agresión no autorizada. Cheetah contuvo la respiración.
imaginando que se peleaban justo fuera del almacén y que la oscuridad en la que se encontraban se vería repentinamente interrumpida por un proyectil desviado que atravesaría el endeble metal de la puerta y detonaría en su pecho. Sintió, más que vio u oyó, el brazo de Derek moviéndose a su lado, y supo al instante que la bruja se preparaba para invocar fuego, un instinto que los delataría a ambos. ¡Alto!, dijo el Diabolicus, con una voz que de repente perdió el tono mecánico y burlón que había caracterizado sus últimos discursos. Luego se oyó otro golpe seco, con un tono ligeramente diferente, y Chita se dio cuenta de que había liberado la recámara de su arma. El señor Acurra necesita mi opinión, dijo el Diabolicus un instante después. Chita imaginó el rostro del ogro transformándose en una mueca de superioridad. Retomaremos este intercambio más tarde, maestra forjadora. No lo haremos, declaró Baraz, mientras los pasos del Diabolicus se alejaban. Solo después de que la puerta se abriera y se cerrara con un silbido, ella abrió el compartimiento de almacenamiento y la luz volvió a iluminar los ojos de Chita. ¿Crees que decía la verdad?, preguntó Derek, mirando la dirección en la que se había dirigido la abominable inteligencia. ¿A quién le importa?, dijo Chita. Todo su cuerpo estaba débil por la descarga de adrenalina que le había recorrido, y ni siquiera en sus mejores momentos era muy estable. Sentía que sus brazos y piernas iban a ceder en cualquier instante y arrojarla al duro suelo metálico. Salgamos de aquí, antes de que vuelva esa maldita cosa.